Seguimos con más restos diurnos y ahora le toca el turno a la siguiente Sofía Squire, que nos trajo ¿qué? Les traje hicimos una investigación muy ardua, muy exhaustiva. Me imagino. Documentos diurnos. Y vamos a presentar una reseña de un escritor bastante inusual, bastante salido del esquema de escritor de su época. Pensé que de la lectura, no, de la lectura no, porque es un clásico. Ya digo, No. De su modo de escribir. Exactamente. Claro. Estamos hablando de Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo George Orwell. Este escritor británico, nacido en Motihari, India, en 1903. Estudió, cuando era muy pequeño, en el colegio Eton, en Inglaterra. Y un dato curioso es que cuando él era muy joven, le llegó un trauma, que es bastante inusual para un chico de menos de 10 años, que creyó haber matado a un compañero. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Te explico. Mientras estudiaba en este colegio, se interesó y practicó magia vudú, por alguna razón, sobre un compañero, o sea, sobre el muñequito de un compañero, que lo molestaba en el colegio. Luego de eso, este compañero se rompió la pierna, desarrolló leucemia y murió debido a esa enfermedad. Y debido a este trauma, Orwell cargó toda su vida pensando que lo había matado. No hay ciencia cierta, no se sabe muy bien, pero bueno, es un detallito de color que después influye en toda su forma de escribir su literatura. Y sí, imagínate, un trauma de la niñez, un trauma complicado, profundo, de alguna manera. Exactamente. Y se podría decir que toda su vida fue la musa inspiradora que le hizo escribir, que lo llamaba. Porque todos sus libros, todos sus ensayos, todos sus escritos, sus novelas, están basadas de alguna forma en alguna experiencia que él ha tenido. Luego de finalizar su formación educativa, formó parte de la policía imperial inglesa en Asia. Por ejemplo, que lo llevó a escribir Días en Birmania, 1934. También debido a esto, pasó varios años de su vida en París y en Londres, donde tuvo que conocer a la pobreza porque no eran momentos muy fáciles. Se acercaba la Segunda Guerra Mundial, había pasado la Primera. La escasez era bastante grande, sí. Era bastante imponente. Y debido a este difícil periodo de su vida, escribió la novela Sin Blanca en París y en Londres, en el 33. También sus experiencias como colaborador de los republicanos, porque hay que decir que Orwell tenía una orientación socialista, de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Recogió vivencias para un libro que él tituló Homenaje a Cataluña, bastante conocido del autor, del 38. Plena Guerra Civil Española. Recordemos que duró hasta el año 39. Exactamente. Y ahí empezamos con la segunda, ¿viste? Guerra. Sí, totalmente. Periodo muy difícil de vivir. Sobre todo en Europa. Exactamente. En 1943 entró en la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observer. Creo que es así que se pronuncia. Y en este periodo fue donde fue más prolífico, donde escribió la mayoría de sus ensayos, la mayoría de sus novelas. Y hay que decir que en general toda su obra, incluida esta etapa y las posteriores, donde se encuentran las máximas sátiras distópicas más conocidas, reflejaron más que nada sus posiciones políticas y morales, ya que subrayaba la lucha del hombre contra las reglas sociales que le establecía el poder político.
Y sus títulos más populares, estamos hablando de Rebelión en la Granja del 45 y 1984 del 49, reflejan este nuevo estereotipo al que él criticaba de una sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Para quien no esté familiarizado con estas novelas, más allá de que el nombre se conoce, Rebelión en la Granja es como una parodia, una sátira de un modelo socialista soviético. Sí, más precisamente del periodo stanislista. Stanislista. Sí, exactamente, de Rusia. Exactamente. Y es bastante interesante, ya que como literatura reúne cualidades de fábulas, como La liebre y la tortuga, tranquilas, y una influencia de un escritor que a él lo marcó bastante, que es Jonathan Swift, que es el escritor de Los viajes de Gulliver. Y en esta historia, donde los personajes son animales y se rebelan ante sus dueños, ante los hombres, y luego crean ellos mismos una estructura social que resulta ser peor a la de sus antiguos dueños. Más allá del periodo stalinista, que es muy imponente en esta historia. Es una narración de lo que sería la Revolución Rusa del 17 y algunos de los años posteriores. Exactamente, muchos investigadores dicen que también se pueden ver figuras como la de Lenin o como la de Trotsky Sí, claramente, son los dos marcados, los dos. Sí, el que lo leyó este clásico y lo recuerda, los dos cerdos que van manejando, sí, que toman el poder en la granja, más que nada por la dialéctica que tienen y demás, para desenvolverse, son claramente Joseph Stalin y Trotsky. Exactamente. Claramente. Y la verdad que es un escrito bastante inusual, bastante metafórico, muy bien logrado para todo lo que él quería comunicar. Y la verdad que yo sinceramente lo recomendaría para que la gente lo lea, porque más allá de cualquier ideología, pensamiento, lo que sea, es bastante rico y te deja pensando después. Yo tuve la oportunidad, y en eso agradezco, de haberlo leído en la secundaria, de que una profesora se tome la molestia de que podamos leer a este tipo de escritores. Eso me parece muy interesante. Más adelante, tomando en relación a eso, te hago el paréntesis y prosigue con su reseña, querida compañera. Vamos a traer a un escritor que tal vez no es muy conocido porque es del norte argentino, pero tiene un montón de historias para contar que son de acá, son del país. Pero más adelante se los voy a relacionar porque tiene un poco que ver con este cementerio de hoy. Pero por favor, Sofi. Bueno, también el otro libro que es mundialmente conocido que escribió es 1984. La gente se podrá interiorizar más con esta idea porque es de donde surge la idea del programa Gran Hermano, conocido de Telefe. Y es también una obra excelente, mucho más profunda, se podría decir, ya que no es tan metafórica con estos animales y todo, pero igual de precisa, igual de directa, en donde se adelantó en su tiempo. Estábamos hablando de 1949 cuando él publicó este libro. Se adelantó unos años y pensó cómo sería la vida en 1984 con todo este contexto de guerra, posguerra que estaba sucediendo y que estaba viviendo, y empezó a crear este mundo distópico en el cual todo estaba controlado, todo estaba visualizado por ese gran hermano, ese poder político superior, ese máximo líder, y en donde se imaginó un personaje llamado Winston Smith que trabajaba como funcionario de este Ministerio de la Verdad, que era como una entidad, un organismo que controlaba toda esta información que se buscaba de la gente, y donde luego de conocer a una joven
que sin recuerdo bien creo que se llama Julia, y comienzan una relación entre ellos, se empiezan a dar cuenta de todo este sistema en el cual estaban inmersos y empiezan a tener bastantes hechos, empiezan a sufrir peripecias propias de un estado totalitario, en donde la mirada policial y de autoridad penetraba todo, incluso la intimidad. No había lugar para placeres como de sociedad tranquila, o sea, de normalidad, para decirlo, o estandaridad. Y en donde hasta lo más íntimo, que sería la casa de alguien, estaba perpetuada por esta búsqueda de información, de control de este sistema, y en donde el lenguaje era adulterado para distorsionar hechos y para crear una nueva realidad en la cual todos debían acceder. O sea, había una realidad que era la correcta. Toda la demás debía ser distorsionada, debía ser ocultada. Cualquier realidad con los hechos que estén sucediendo o hayan sucedido es mera coincidencia, o capaz no. Y en donde también todos estos placeres, sentimientos o vivencias que la gente vivía o experimentaba estaban completamente prohibidos. Era una especie de gran dictadura consolidada. Exactamente. Pero al mismo tiempo por eso son los dos libros claves del señor Orwell, porque uno es la crítica a este socialismo que no funciona, y el otro es la crítica al capitalismo salvaje en lo que puede llegar a derivar, que es de alguna manera, sin sonar dramático ni mucho menos, pareciera un poco en un camino, no sé si me animo a decir inevitable, en el sentido de cómo todo el tiempo nos imponen inclusive la palabra seguridad primero y después, por ejemplo, la educación y demás cosas que necesitamos como básicas de la sociedad. Y acá el señor Orwell lo describe a la perfección. Exactamente, una vez me acuerdo hablando de este libro, me acuerdo que había un contrapuesto, el libro de Orwell, junto con uno de Huxley, que no me acuerdo en estos momentos el nombre, donde... Un mundo feliz. Un mundo feliz, ahí está, gracias. Donde contraponían los dos sistemas a los que la sociedad iba a caer inevitablemente, ya sea este de Orwell completamente controlado, este gran hermano, para que se entienda más o menos la idea, y de este otro mundo de la sobreinformación, de la multirrealidad, donde el placer era principal, el entretenimiento, donde todo era diversión, placer, todo era una sobreexposición, una sobreestimulación. De superficialidad. Exactamente. Y que también de alguna forma ocultaba esa realidad, ya sea que de los dos caminos, ocultándola y creando una nueva, o sobreestimulando la que está. Ya lo dijo el filósofo francés Pierre Bourdieu en acerca de la televisión, esta especie de escrito, este ensayo que hace en los 90, y él habla de esto de esconder mostrando. Uh-huh. Es un poco de lo que estamos viviendo de ahora, ¿no? Esta sobrecarga de información, y que circula mucha información falsa, y al mismo tiempo nos llenan de banalidades para reírnos hasta ya no sabemos de qué, pero hay que reírse y hay que ser feliz. Y hay que vivir tranquilo, pero con la cabeza totalmente vaciada, no con el con aprendizajes, con autoconocimiento y demás. No, es completamente la sobreestimulación del placer y el entretenimiento. Volviendo a este libro, la verdad que es un libro muy importante. Creo que todos tendrían que leerlo. Yo por suerte tuve la dicha de que un profesor hace unos años en el secundario me dijera también de leerlo,
porque supuestamente me iba a ayudar en la realización de un trabajo práctico, etc. Y leerlo fue muy fuerte, porque estaba como recién metiéndome en esta realidad. Y la verdad que es un libro que ayuda a pensar también, ayuda a posicionarte, a quedarte en una idea, más allá de que lo critiques o adhieras o lo que te nazca de leerlo. Pero es muy importante para culturizarte. El pensamiento crítico que tanto nos hace falta. Exactamente. La prosa de Orwell también se caracteriza, más allá de estas dos novelas, de sus ensayos, todo se puede ver, es bastante realista y tiene una gran capacidad narrativa. Eso creo que es lo que más embellece sus libros, que más allá de la crueldad o del cinismo, de todo lo que muestra, es bastante hábil con las palabras y no lo vuelve pesado, porque muchas veces dicen, no, esto, leyendo, no sé, la sinapsis de lo que puede ser el libro, no, esto debe ser muy pesado, no, esto debe ser muy fuerte, y no es así. Uno cuando lo lee no siente eso. Es más leyendo una novela, pero cuando lo termina es como que empiezan a caer todas las fichas que empiezan a conectarse, ese rompecabezas de la realidad. Y también sus ensayos, que mayormente son sobre política social, también está caracterizado por esta franqueza y esta especie de clarividencia sobre estos eventos que pueden llegar a pasar. La verdad que es un autor muy rico, muy prolífico, muy lleno de ideas, muy inusual, como dije antes, a la estructura de escritor de su época. Fue un precursor de muchas ideas que siguen hasta la actualidad, precursor de pensamientos, de formas de posicionarse, de todo. Y la verdad que es bastante importante, es uno de los pilares de la literatura, diría yo. Luego de toda esa vida prolífica, lamentablemente falleció de muy temprana edad, a los 46 años, de tuberculosis, que había adquirido en el periodo en el que había vivido en Londres y en París, donde había sufrido pobreza. Y falleció un 21 de enero de 1950 en la ciudad de Londres, luego de haberse casado por segunda vez, al año nomás. Y la verdad que más allá de que yo creo que una opinión personal, yo creo que los autores que mueren a más temprana edad es como que son los que han tenido ideas más ricas o más inusuales, más importantes, y ese detallito de la vida, de la poca vida, es lo que a veces realza que en tan poco tiempo hayan tenido tanto que pensar.